Muy buenas tardes, bienvenidos a un programa de opinión. Muchísimas gracias por acompañarnos de lunes a viernes después de hora 13 noticias, después de la información. Continuamos con los temas de opinión, siempre temas de interés para todos ustedes y con invitados especiales. Hoy retomamos los cara a cara entre candidatos. Recuerden ustedes que hemos tenido candidatos a la alcaldía de Medellín y también iniciamos hace poco los cara a cara con candidatos a la gobernación de Antioquia. Los estaremos teniendo aquí a todos. Todos están invitados de todos los partidos, movimientos, por firmas, por grupos significativos de ciudadanos. Todos los que estén aspirando tienen cabida en un programa de opinión. Y hoy vamos a tener a dos candidatos, precandidatos. Se dice que hasta que no se oficialice, se inscriba la candidatura, pues son precandidatos a la alcaldía de Medellín. Ustedes pueden hacerles preguntas a los candidatos o precandidatos porque estamos en directo y tenemos línea telefónica abierta para todos ustedes, 604-268-6033. Línea telefónica abierta para que ustedes participen activamente en este espacio. Saludamos entonces a nuestros invitados esta tarde. Felipe Vélez, precandidato a la alcaldía de Medellín. Gracias por acompañarnos, Felipe. Germán, muchas gracias por tu invitación y saludos a todos tus televidentes. También nos acompaña Alexander Ferms, ya le vamos a preguntar por el apellido. Alexander Ferms, también le agradecemos por acompañarnos. Muchas gracias, estimado Germán, por invitarme a este tan importante programa de ciudad. Bueno, comencemos el diálogo con ustedes haciendo una breve presentación de cada uno de ustedes. Su trayectoria, no vamos a contar por supuesto toda la hoja de vida, sabemos que es extensa, pero una breve presentación para que los televidentes, quienes los conozcan, pues recuerden, y los que no sepan con quién estamos hablando esta tarde. Comenzamos, Felipe. Yo me llamo Felipe Vélez, yo soy el papá de Lorenzo y Raquel, esposo de Blanquita. Yo me he desempeñado como director de planeación del municipio de Medellín, gerente del tranvía de la 80, pero toda mi vida he sido empresario, por más de 23 años. Muy bien, y Alexander Ferms, su presentación. Bueno, estimado Germán, mi nombre es Alexander Ferms, soy constituyente andino por la República de Colombia desde el año 2012, representación internacional ad honorem de alto nivel por el sector social de Colombia, y en esta ocasión estamos trabajando por esta candidatura a la alcaldía de Medellín. Queremos darle a la ciudad de Medellín una nueva propuesta y brindar nuestros aportes y nuestro conocimiento a nivel internacional. Yo le dije que yo iba a preguntar por el apellido porque yo tengo que confesar que nunca lo había escuchado. Ferms es un apellido ¿de qué origen? Es de origen británico por parte de mi madre. No lo conocíamos. Yo no lo conocía. Gracias por preguntar, Germán. Muy bien, vamos a comenzar con la pregunta que le hacemos a todos para que usted amplíe un poquito más, Alexander, las explicaciones y las razones que lo motivaron a usted a querer ser alcalde del Distrito Especial de Medellín. ¿Por qué quiere usted ser alcalde? Bueno, Germán, desde hace 20 años hemos visto una dinámica en la ciudad de Medellín con los diferentes gobiernos. Y nosotros queremos ofrecerle a la ciudad una opción de rescate. Queremos ofrecer nuestro conocimiento y aportes desde el ámbito social, desde el ámbito internacional, y queremos plasmar todo ese trabajo internacional, social y político que hemos adelantado desde la Comunidad Andina de Naciones a nuestra ciudad. Ese es el motivo principal por el cual nos mueve a nosotros estar hoy aquí presentándonos ante la ciudad de Medellín como precandidatos al distrito. Misma pregunta para Felipe. A ver, Germán, yo tenía una columna en el periódico El Colombiano y yo con insistencia decía que la revocatoria era una opción que nos dividía más como ciudad, ¿cierto? Cuando empezó toda esta crisis institucional que desató esta administración actual. Nosotros entonces empezamos a tener una conversación de ciudad que a raíz de una polémica columna alrededor de este tema, y empezamos a hablar de las soluciones de Medellín. Empezamos a ir a los barrios con un movimiento que se llama Medellín Vuelve a Brillar, a ser los voceros de esos problemas y esas realidades sociales de los ciudadanos de Medellín, a visibilizar los problemas, a hablar en clave de soluciones. Y en cada territorio la gente se sentía muy angustiada en medio de esa pelea, de esa división, y nos decía, venga, ¿y usted por qué no aspira a la alcaldía de Medellín?
Y aquí estamos. Nos fueron animando a que presentáramos nuestro nombre. Lo presentamos en febrero pasado. Empezamos a recoger firmas. Estamos muy cerca de la meta y esperamos inscribirnos al finalizar este mes entrado el mes de junio. Cuando usted habla de lo de la revocatoria, que en vez de unirlos, los divide, ¿quiere decir que usted no estaba muy de acuerdo con esto? Yo no estaba de acuerdo en nada con la revocatoria. Yo siento que eso victimizaba a la actual administración, dividía y polarizaba más a la ciudad, ¿cierto? Que eso es para beneficio de los espectros políticos, pero ¿dónde quedaban los ciudadanos? ¿Dónde quedaban los ciudadanos y dónde quedaban los problemas reales de Medellín? Y a eso fue lo que intentamos darle voz. Y eso hoy nos tiene aquí, que digamos no estaba en nuestros planes, pero creemos que hoy tenemos un papel que jugar en esta campaña. Lo vamos a jugar con determinación. Esperamos que podamos representar a esos ciudadanos que nos animaron a que presentáramos nuestro nombre, que cada vez con este tipo de escenarios, cuando esto empieza a entrar más en calor, la gente nos conozca más y seamos una opción que sea la que escoja la mayoría de la ciudad. Alexander, usted no comenzó como, digamos, que en la misma época en que han comenzado todos. Hubo un momento en que había casi 50 precandidatos, había unos grupos que estaban escogiendo candidato único y había muchos nombres allí, pero comenzaron con mucha anticipación, casi que comenzando el año, pero usted no había aparecido hasta ahora lo vemos lanzarse. ¿Esperó por qué hasta ahora? ¿Por qué no comenzó desde el principio? Bueno, precisamente porque estábamos esperando, digamos, ese apoyo ciudadano, porque hay grupos, hay gremios sociales, gremios políticos que nos están apoyando en esta candidatura desde el año pasado, pero no habíamos querido dar ese paso. ¿Por qué? Porque estábamos esperando que se consolidaran otros procesos y digamos que bueno, ya se dio la hora o el momento de salir, de dar a conocer nuestro trabajo, de presentar nuestra propuesta a la ciudad y de buscar la manera de articular nuevamente a la ciudadanía. Porque, como decía ahora Felipe, hay cosas que no debemos permitir que desunan más a la ciudad. Sin embargo, lo que nosotros queremos a través de este proyecto político, que es la Alianza por Colombia, es mostrarle a la ciudadanía que sí se puede hacer una política de manera diferencial y que nosotros estamos ofreciendo una opción diferente, una opción que está trabajando desde hace muchos años en materia social y con resultados a nivel internacional. Para claridad, Alexander, de los televidentes, su candidatura es ¿cómo llega su candidatura? Felipe nos dice que es por firmas, la suya, ¿cómo va a ser? Bueno, nosotros en este momento estamos en un proceso de coalición que se llama la Alianza por Colombia, donde hay en este momento 2 partidos políticos y un movimiento internacional, que es el que represento directamente, el Movimiento Social Progresista de Suramérica, MSP, que inclusive está en trámite de obtención de la personería jurídica. Entonces nosotros estamos con esas 2 fuerzas políticas que tienen personería jurídica y el movimiento. ¿Son cuáles? Bueno, en estos momentos lo vamos a reservar para dejarle a la ciudadanía una sorpresa. Bueno. Felipe, yo le quiero preguntar algo, con respeto, por supuesto. Señor. Usted trabajó en la alcaldía de Federico Gutiérrez. Sí, señor. Lo dijo hace un momento, pero usted se va a ir por firmas. Sí, señor. ¿Por qué no es usted el candidato de Federico Gutiérrez? Yo tengo una distancia grande con Federico en el concepto de lo que significa desarrollo. No existe tal distancia en lo personal, pero yo creo que Medellín hoy no tiene muchos riesgos. Y uno de esos riesgos que tiene Medellín es que no podemos seguir utilizando la ciudad como una plataforma política para aspirar a cargos de otra jerarquía, ¿cierto? Eso, mientras tanto, ¿quién se encarga de los problemas de Medellín? Yo creo que no podemos esperar otros 4 años. ¿Y eso quién lo está haciendo? Federico. Y la actual administración. Vea lo que pasó con el presidente que lo lanzó como su posible sucesor. Hay una cantidad de un juego político y no puede poner a Medellín en la mitad de ese escenario. Medellín tiene una cantidad de problemas por resolver. La gente está esperando que le resuelva sus problemas y esto no puede ser ni un enclave de oposición. Aquí no necesitamos ni un amigo del gobierno nacional, ni tampoco necesitamos a un enemigo declarado del gobierno nacional. Porque todos esos proyectos que necesitamos como ciudad requieren ese concurso del gobierno nacional, recursos de cofinanciación, recursos de regalías, de transferencias. Y eso es lo que hay que hacer. Medellín necesita un gerente, alguien
al que el gobierno nacional le pueda decir que sí y un gerente que le pueda decir que no al gobierno nacional también. Muy bien, vamos a recibir nuestra primera llamada de la tarde. Saludamos a Blanca Restrepo desde... Bueno, parece que tuvimos problemas con la llamada. Le vamos a pedir a Blanca Restrepo que vuelva a marcar la línea telefónica 604-268-6033. Ella nos estaba llamando desde el municipio de Tuluá, Valle del Cauca, el corazón del valle. Ahí está la línea telefónica abierta para que ustedes se comuniquen con nosotros, opinen sobre las candidaturas de los invitados esta tarde, o si tienen preguntas para alguno de ellos sobre un tema específico, pues se las pueden formular. Alexander, ¿cuál es como su proyecto bandera, demostrar en su proyecto, en su programa de gobierno, para en caso de ser elegido como alcalde, ejecutarlo sí o sí? Bueno, hermano, la ciudad de Medellín tiene muchos problemas. Y los problemas no vienen de la actual administración ni de la pasada, vienen haciendo cálculos aproximadamente de hace 20 años para atrás. Entonces, nosotros tenemos como plataforma base la educación y el desarrollo empresarial. Esos dos proyectos, desde la educación, porque soy autor del artículo número 63 de la Carta Social Andina, que dice educación pública, gratuita y de calidad en todos los niveles en los países de la Comunidad Andina. Ese proceso, ese artículo se ha venido aplicando a través de las diferentes plataformas normativas en el programa Alfa Puentes de la Unión Europea en el año 2014 y en la Alianza del Pacífico en el mismo año. Aquí en Colombia se empezó a implementar desde esa época y específicamente en la administración municipal de ese año. Entonces, nuestro trabajo lo queremos hacer ya concreto en la ciudad de Medellín. Queremos que hayan recursos suficientes para que no solo la educación básica y secundaria en las instituciones públicas sea gratuita, sino que podamos avanzar en la educación superior, para que muchos jóvenes tengan la oportunidad de estudiar, tengan la oportunidad de tener un proyecto de vida. Ahora, con la articulación con el proceso empresarial, desafortunadamente se ha visto que durante este tiempo se está presentando un problema muy grave a nivel de las empresas icónicas en la ciudad de Medellín. Y ustedes saben que hay unos grupos extranjeros que están prácticamente queriéndose quedar con estas empresas. Yo pienso que hay que apoyar el proceso antioqueño. O sea, las empresas antioqueñas hay que apoyarlas y tenemos que generar empleos con nuevas empresas a partir de ese modelo de sostenibilidad. Tenemos a Antonio Arango en la línea telefónica. Antonio, gracias por comunicarse con un programa de opinión, lo escuchamos. Mi pregunta es para los dos precandidatos a la alcaldía de Medellín, al distrito de Medellín. Y es la siguiente: si uno de los dos llegase a la alcaldía, ¿irá a seguir con la misma tónica que vienen los alcaldes desde hace más de 20 años, como lo acaba de decir uno de los participantes en la opinión? ¿Cuál es el problema? De que el uno en la oriental hace unas pirámides con determinados elementos, el otro las quita y hace otro trabajo en el mismo lugar, el otro las quita y hace otro trabajo, y otro hace ciclovías donde no las debe hacer, y otro las quita y el otro las pone. Que no sigan con eso, que hagan programas a su agrado y al agrado de la ciudadanía antioqueña. Yo soy nacido en Medellín y criado, tengo 79 años y he visto que aquí ha habido alcaldes muy buenos, pero ha habido alcaldes no muy malos, no, todos son buenos, pero se asesoran mal de algunos secretarios. Entonces quisiera preguntarles eso, que si van a seguir con esos cambios de bueno, para más bueno, para más bueno.
¿De dónde nos llama Antonio? Don Antonio, muchísimas gracias por su pregunta. Vamos a ampliar eso y comenzamos con Felipe. A veces se nota esto, llega una administración a dirigir la ciudad, gana las elecciones y de pronto no es muy afín a la que estaba antes y muchos de los proyectos que pueden haber sido exitosos no se continúan simplemente porque hay diferencias políticas o como lo decía el propio don Antonio, pues hasta se derriban obras para volver a hacer otras distintas para tener el sello del alcalde. ¿Será que nos pasa esto? ¿No queremos saber nada de la administración anterior? Nadie en Medellín quiere saber nada de la actual administración. Eso quedará siendo el peor recuerdo que va a tener esta ciudad. Pero tampoco ha hecho nada. Entonces no hay que destruir nada de lo construido en esta administración. Yo quiero ya referirme exactamente a la pregunta que hace Antonio. Y es, Medellín está completamente diagnosticada. Algunos dicen que sobrediagnosticada. Yo creo que tiene un diagnóstico claro y muy técnico y necesitas un gerente que lo ejecute. Yo, por ejemplo, pienso en ese plan de ordenamiento territorial, en ese plan a largo plazo de ciudad, en ese proyecto que se llamaba Parques del Río, que comprendía todo el río Medellín desde el norte hasta el sur, con todas las externalidades de afrontar los problemas que hoy tiene Medellín en temas de cambio climático, de movilidad y de generación de vivienda, ¿cierto? De habilitación del suelo para construir las viviendas que hacen falta en esta ciudad. Hacen falta más de 50.000 viviendas. Entonces yo creo que el plan está. Y esa es otra necesidad de que Medellín no sea una plataforma política. Permíteme, Felipe, le interrumpo, señor, porque quiero que no nos desviemos del tema de Parques del Río. ¿Usted está de acuerdo con hacer todo el proyecto como está planteado? Sí, señor. Todo el proyecto. En la administración que usted estuvo no estaban de acuerdo, inclusive se demoró mucho la segunda fase. Hay unos problemas en las interfaces de operación, pero efectivamente no había la voluntad política de continuarlo. Yo creo que eso hay que hacerlo de manera decidida. Eso no puede ser porque era un proyecto que venía de la actual administración, se continúa o no se continúa. Yo creo que es la única forma que nosotros tenemos para afrontar los problemas que aquejan a nuestra ciudad. Yo soy papá de 2 hijos. Yo quiero que mis hijos vivan en esa ciudad que todos nos hemos soñado. Y Parques del Río es ese modelo de ciudad compacta, densificada, donde podamos tener una ciudad caminable a lo largo de ese gran eje ambiental que es el río Medellín, un río limpio, que no estemos transitando tantas distancias en vehículos particulares y que no sigamos metiéndole presión a esa emergencia ambiental que tiene la ciudad. Y yo te estaba diciendo algo y ese es el problema de que Medellín sea una plataforma política, es que estas decisiones son técnicas y no políticas y no podemos hacer lo que nos pasa en Bogotá, que alguien cambia, no, que debe ser subterráneo, que debe ser elevado. Esas decisiones son técnicas y necesitamos a alguien que tenga la capacidad de ejecución y el conocimiento para sacarlas adelante. Y mientras se ponen de acuerdo, la obra no se hace. Mientras se ponen de acuerdo y el otro tiene que ponerse en desacuerdo para poder tener un crecimiento político diferente al anterior. Hay que sacar a Medellín del juego político definitivamente. Alexander, la misma pregunta que nos hacía don Antonio Arango cuando nos llamó. Hay que borrar todo lo de las administraciones pasadas cuando se llega a ser alcalde de una ciudad como Medellín, o se puede rescatar lo que haya hecho esa anterior administración. Bueno, a ver, no se puede decir que todo completamente al 100% lo que haya hecho la actual administración sea desastroso. Obviamente tiene un alto porcentaje de desaprobación de la misma ciudadanía, porque yo recorro el centro todos los días, me camino a las comunas y escucho el descontento de las personas en muchos temas. Pero habrá que mirar qué cosas están funcionando o por lo menos han funcionado bien, porque no podemos tampoco desconocer el trabajo de las personas que han hecho una buena gestión. No todo tampoco es tan malo, como dice el cuento, no hay no tanto que alumbra al santo, pero tampoco que lo queme, ¿cierto? Entonces, así como otras administraciones han tenido aciertos en temas muy importantes de ciudad y han tenido graves desaciertos, pues también hay que mirar qué se puede rescatar de lo que se ha gestionado en la administración. Yo pienso que hay temas de ciudad que sí deben ser mirados con lupa. El tema de Hidroituango, por ejemplo, que ha sido un tema muy polémico y que no es exclusivamente de esta administración. Y otros temas de ciudad como la seguridad. Pienso que la seguridad de la ciudad de Medellín está llegando a unos niveles incontrolables. Y desafortunadamente
ese es uno de los procesos que tenemos que hacerle frente en esta nueva administración. Yo pienso que acá en Medellín necesitamos más que un gerente, necesitamos una persona que lidere la ciudad, una persona que pueda hablar y pueda llegar a todos los barrios de Medellín, que no solamente se quede dirigiendo en el piso 12 en la Alpujarra, en el piso 12 de la alcaldía, sino que esté en la comunidad y que empiece a construir el proyecto de distrito, porque el proyecto de distrito no es simplemente que saquen un decreto a nivel nacional y diga se creó el distrito de Medellín. Esto tiene que tener una construcción social, una integración de todos los sectores de Medellín. Germán, yo puedo preguntarle algo a Alexander. Claro que sí. Alexander, vos mencionaste ahorita que vos venís de una posición internacional, o sea, vos estás en esa asamblea en otra ciudad. No, yo soy constituyente andino, es una representación internacional ad honorem, equivalente a la de un parlamentario andino y a su vez es equivalente a la de un congresista, pero ad honorem. Pero, a nivel de Colombia, es decir, yo no tengo ningún tipo de sueldo. Pero sí ¿en dónde es el lugar físico? El Parlamento andino queda ubicado en Bogotá. Entonces vos residís en Bogotá. No, yo no resido en Bogotá, yo resido aquí en Medellín. Esa representación la tuve en el año 2012 y la he ejercido aquí en la ciudad de Medellín desde esa época. No, pensé que no vivías en la ciudad, porque en la ciudad todo está vuelto nada, Alexander. Sí, tienes mucha razón, Felipe. Nada está funcionando, todo está funcionando mal. En que la ciudad, los principales temas de ciudad no estén funcionando. Entonces, ¿qué es lo que nosotros pretendemos? Que en Medellín podamos tener un gobierno donde podamos interlocutar todos los actores y se haga un gran pacto por la ciudad. Eso es lo que nosotros queremos. Entonces, desde el ámbito internacional se ve con mucha preocupación que en Medellín, que ha sido una ciudad líder a nivel de la industria y hoy líder a nivel de servicios, en innovación, no esté en el nivel que debería estar. Entonces, yo te hice la pregunta porque pensé que no estabas hace tiempo en la ciudad. Ajá, bueno. Bueno, 604-268-6033, línea telefónica, para que ustedes se comuniquen con nosotros y le hagan preguntas a nuestros invitados esta tarde. Les recordamos a todos ustedes que estamos en el cara a cara entre precandidatos a la alcaldía de Medellín. Ellos tienen sus proyectos, sus programas, sus propuestas para todos ustedes y obviamente los televidentes, los ciudadanos tienen inquietudes para, en caso de que cualquiera de los dos llegue a ser el alcalde de Medellín, pues sepa cómo va a enfrentar esos problemas que tiene la ciudad de Medellín, que ha tenido siempre la ciudad y que tendrán todas las ciudades, por supuesto. Hay dos temas, Felipe, que mencionó Alexander, y uno es el de Hidroituango y el otro es el tema de la seguridad. Rápidamente, tenemos poquitos minutos antes de la pausa comercial. Hablemos del primero, de Hidroituango. Se ha dicho hasta la saciedad todo lo que pasó con el proyecto de Hidroituango, cuándo se presentaron los problemas, cuándo fue la contingencia, qué es lo que ha pasado desde esa época hasta ahora. El proyecto ya está funcionando, por supuesto, pero ¿qué hacer a partir de ahora de una nueva administración con Hidroituango? No te puedo contestar sin que dividamos esto hablemos de pasado, presente y futuro. En el pasado de Hidroituango yo me aparto completamente de la narrativa de esta administración. Yo no creo que eso sea un error constructivo. Yo siento que eso fue un accidente, y un accidente que, digamos, que en su momento se manejó con la unión de toda la ciudad en torno al proyecto, ¿cierto? De ese pasado podemos decir que el proyecto estaba completamente asegurado y que hoy simplemente se pagaron 4.3 billones de pesos y hoy están embolatados entre 7 y 9 billones de pesos, y creo que esta administración tiene que responder por ellos. El presente de la obra es complejo. Se están contratando las turbinas 5 a la 8 y los procesos de contratación no son claros. Ojo a la ciudadanía. En el futuro que se viene, yo creo que es una obra muy importante, es una obra que generará muchísimos recursos, no solamente para Medellín, sino para la región. Y ojalá podamos entender que eso es un
recurso importantísimo que tenemos como ciudad y que no solamente debemos terminar en Hidroituango, sino que debemos emprender la construcción de la próxima hidroeléctrica. En temas de seguridad, yo creo que hace falta muchísima autoridad y muchísimo orden. Aquí se requiere un alcalde completamente comprometido en esa lucha contra el delito. Recordamos, Felipe, para después de la pausa darle el espacio a Alexander porque amplíe esos dos temas de Hidroituango y de seguridad. Claro. Recordamos que en alguna época, se producían muchas capturas. Ayer justamente tenemos aquí a dos magistrados del Tribunal Superior de Medellín, de la Sala Penal, y estábamos hablando de por qué dejaban en libertad a muchas de las personas que eran capturadas, y se explicaba que no es cuestión de los jueces, sino del procedimiento para capturar a estas personas. Se daban muchas capturas, pero después quedaban en libertad porque no había un procedimiento bien hecho en la captura, no había pruebas suficientes y se tenían capturas como para mostrar resultados, pero al final no eran los tales resultados. Un minuto rápidamente antes de ir a la pausa. Ve, Germán, no sé si alcanzo en un minuto. Rápidamente, nosotros no podemos tener justicia, no podemos tener un clima de seguridad ideal si los delitos no tienen consecuencias. Lo primero que requerimos es una cárcel de sindicados y una conversación con todos los sectores institucionales. Claro que sí se hacen procedimientos adecuados, pero no hay a dónde guardar a los sindicados. Y entonces muchas veces los sueltan porque están a reventar las inspecciones y cualquier centro de reclusión que tiene la ciudad. Nosotros... pero yo sí no puedo estar de acuerdo. Un juez no puede liberar a una persona solo por desocupar una estación de policía. Eso sería una investigación para el juez y trae consecuencias. Y nos lo decían ayer los jueces aquí. Germán, yo te hago una pregunta. A las personas que hurtan, el hurto simple, la persona hurta, lo capturan y al otro día sabe dónde está, trabajando, hurtando. Pero así es la ley. No hay consecuencias. No, nosotros tenemos que trabajar el tema de manera integral. Tenemos que mirar cómo hacer para que no vuelva a ser repetitivo, porque es que las condenas, la justicia tiene que ser restaurativa. No podemos volver a que sencillamente el delito no tenga consecuencias. Y aquí tenemos toda una institución, como es el espacio público, persiguiendo a nuestros venteros ambulantes, que a veces es la única forma que tiene la gente de conseguir sustento. Mientras que el hurto hoy es un delito que no tiene ninguna consecuencia. Le propongo que continuemos este tema también para conocer la opinión de Alexander. Claro. Después de esta pausa, ya regresamos para seguir dialogando con nuestros invitados precandidatos a la alcaldía de Medellín aquí en un programa de opinión. Estás viendo un programa de opinión. Estás viendo un programa de opinión. Muchas gracias por continuar con nosotros. Si les pudiéramos contar lo que pasa durante la pausa, pero se los vamos a contar. Aquí seguimos el debate con el tema de capturas, de por qué quedan libres unos y otros, qué pasa con la operatividad, si la policía no está capturando los que son o están haciendo menos operativos, si no se está atacando la delincuencia, la fiscalía también, qué pasa con los jueces. Y para que sigamos un poquito más adelante, Felipe, yo le voy a dar la palabra a Alexander, porque Alexander no estaba muy de acuerdo con que el alcalde puede definir muchas cosas para que esa seguridad mejore en una ciudad como Medellín. Bueno, mira, el alcalde es el jefe administrativo, ¿cierto? Hay situaciones que son del ámbito nacional. Por ejemplo, el sistema judicial está definido a nivel nacional. Entonces hay unos procedimientos, hay unas reglas que se deben cumplir. El alcalde no puede ir como loco por toda la ciudad capturando delincuentes, porque vemos lo que pasa hoy precisamente en la ciudad con el hacinamiento en las estaciones de policía. Entonces, ese problema de seguridad es un problema que se debe resolver de dos maneras. Primero, o construyendo una megacárcel para descongestionar las estaciones de policía y brindar unas mejores posibilidades para la actual cárcel que está funcionando en estos momentos, y empezar un proceso a nivel social, porque el hecho de que una persona esté
cometiendo un delito, esté atracando a una persona, hurtándole el celular en el centro de Medellín o en cualquier en otro lugar de la ciudad, eso obedece a que tenemos un problema social muy grande, porque esa persona no tiene empleo, no tiene educación y tal vez no ha tenido otro tipo de opciones en el momento para poder conseguir su sustento. Eso no quiere decir que esas necesidades que tenga la persona justifiquen la acción que está cometiendo. Sin embargo, no la justifican, pero la explica. La estoy explicando, sí. ¿Qué es lo que necesitamos? Necesitamos que haya un alcalde que no solo tenga autoridad, que pueda volver a devolverle a Medellín la seguridad, sino que también haga un proceso social desde las comunas, desde los 249 barrios que tiene Medellín, las 16 comunas y los 5 corregimientos, para atacar esos problemas de raíz. ¿Y cómo se ataca eso? Con educación y con empleo. Si nuestros jóvenes, que son muchos los que están en el oficio del delito, en el centro de Medellín y en otros lugares de la ciudad, están estudiando o están trabajando, yo le aseguro que ese joven no va a ir a atracar a una persona a quitarle el celular. Felipe, educación y empleo. Fórmulas que plantea Alexander para disminuir la criminalidad, la delincuencia. Aquí lo que la gente necesita es trabajo, pero el delito no se justifica. Justificar el delito lo incentiva. Aquí se necesita un alcalde comprometido en esa lucha contra el delito. Los delincuentes mismos saben que cuando existe esa voluntad, todo el peso del Estado recae sobre ellos. Inclusive la policía sabe quién los va a respaldar. Y yo lo respaldaré completamente en esa lucha contra el delito. En el tema del trabajo, claro, que necesitamos trabajo en nuestra ciudad. Y por eso nosotros hemos hablado de volver a emprender las grandes obras de ciudad. Ahorita hablábamos de Parques del Río, de construir 50.000 viviendas, y hay muchísimas obras que con el concurso del Gobierno Nacional, con el concurso de la empresa privada, tenemos que sacar adelante. ¿Y qué tal? Si en vez de hablar de una gran obra de ciudad cada 10 años, hablamos de 10 obras en un periodo de gobierno y le damos empleo a la gente, y tenemos que cambiar. Se avecina una recesión económica. La presión del gasto público la tenemos que cambiar hacia las obras que tienen cadenas productivas. Medellín puede ser ejemplo de una política contracíclica en materia de recesión económica. Bueno, ya que comenzamos a hablar un poquito más en profundidad sobre el tema de seguridad, hay que tocar un tema que es de actualidad, que tiene que ver precisamente con eso. Cuando Alexander hablaba de las organizaciones delincuenciales, estructuras delincuenciales, que son a donde en muchas ocasiones van a parar los jóvenes por falta de empleo, educación, oportunidades, pero están presentes ahí, sabemos que existen combos, bandas, un número altísimo. Ahora se está hablando desde el gobierno nacional, y un alcalde, como cualquiera de los dos que sea elegido o cualquier otro, pues tendrá que tener un diálogo con el gobierno nacional, porque no puede haber un distanciamiento. Paz total, diálogos con estos grupos armados para un sometimiento. ¿Cómo ve usted esa iniciativa, Alexander? Bueno, hermano, nosotros en Medellín necesitamos construir un proyecto que integre a toda la ciudadanía. Necesitamos construir un proyecto donde puedan caber todos. Y me parece que es muy importante la articulación con el gobierno nacional. O sea, nosotros no podemos ir como ruedas sueltas, digamos, ejecutando políticas de seguridad sin contar con el apoyo no solo del gobierno nacional, sino del gobierno departamental, y buscando la forma de generar un ambiente de ciudad, un ambiente donde podamos avanzar como sociedad. Me parece que es fundamental que en la ciudad de Medellín podamos establecer esos diálogos y podamos sentarnos con todos los actores, para empezar a buscar soluciones. Porque la solución no viene únicamente del alcalde, no viene únicamente de los gremios de servicios, de los gremios empresariales, del sector educación, de la academia. Viene de todo el conjunto de ciudad. Entonces, me parece muy importante que ese tema, alrededor de la seguridad, alrededor de la construcción de ciudad, del rescate de la ciudad, porque desafortunadamente hemos tenido una administración desastrosa en estos momentos, pienso que tenemos que hacer un gran pacto por Medellín, y no solo
por demostrar resultados o decir que vamos a adelantar un proceso de paz total en Medellín. No, es una construcción de sociedad, una construcción de ciudad que nos hace falta, porque el alcalde de Medellín no puede gobernar en el piso 12 en la Alpujarra, en su edificio, y que cuando sale y cruza San Juan ya no gobierna él, ya no manda el alcalde. Tenemos que sentarnos y tenemos que dialogar entre todos y buscar soluciones. Muy bien. Felipe, en ese mismo sentido, estos acercamientos que ha habido con los delegados del Gobierno Nacional, en esos acercamientos precisamente con los grupos delincuenciales, estructuras delincuenciales de Medellín, muchos firmaron ya ese compromiso de querer acercarse, iniciar las mesas de conversación para el sometimiento a la justicia. ¿Usted apoyaría esto? Yo no estoy de acuerdo para nada en este tema de la paz total. Ahorita hablábamos de que justificar el delito lo incentiva. Entonces aquí cada 4 años tenemos una nueva forma de perdonar a la gente que está azotando a la gente de bien. Entonces esa impunidad hace que el delito se repita y se repita y se repita. Ya existen suficientes herramientas para que la gente que no quiera seguir delinquiendo se reincorpore. Pero yo no estoy de acuerdo para nada en que ese sea el mensaje para nuestra sociedad, de que delinquir, azotar a la población, extorsionar, fletear, participar en el negocio del pagadiario que ahoga a nuestros ciudadanos, sea recompensado con que no haya ninguna consecuencia. Lorena Restrepo, muchas gracias por comunicarse con nosotros. Bienvenida, la escuchamos. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Yo quería hacer una pregunta a ambos de cuáles serían como las grandes obras de la ciudad que le hacen falta, algo como para que pueda volver a ser la segunda ciudad más importante del país, pues ya que la ciudad está supremamente olvidada y pues no se va a ver nada, pues ninguna obra que genere empleo, que apunte un desarrollo a Medellín como tal. Lorena, muchas gracias por su participación, por su pregunta. Una de las más grandes obras que necesita Medellín, que sea la obra de mostrar, es lo que nos pregunta Lorena. Yo les voy a pedir a nuestros invitados que respondamos la pregunta de nuestra televidente después de esta pequeña pausa. Ya regresamos. Estás viendo un programa de opinión. Estás viendo un programa de opinión. Muchísimas gracias por continuar con nosotros en un programa de opinión. Hoy nos acompaña Felipe Vélez y Alexander Ferms, precandidatos a la alcaldía de Medellín. Los hemos invitado para que cuenten sus propuestas en temas específicos. Bueno, digamos que nos han conducido la entrevista, el diálogo esta tarde los televidentes y eso nos encanta. Cuando las personas llaman y hacen preguntas específicas, están representando a la comunidad que es la que nos está viendo ahora y les interesa saber las propuestas que ustedes tienen en determinados temas específicos, como lo decían. Alexander, ¿usted quiere llevar a la contraria aquí a Felipe sobre el tema del que estábamos discutiendo antes de la pausa? Bueno, yo sí considero que el tema de la paz total no debe ser un tema exclusivamente de un proceso de gestión política, porque digamos que estaríamos metiendo en la misma bolsa a todos los actores y eso no estaría correcto. Nosotros tenemos que separar el problema de la delincuencia común y tenemos que separar el problema de las estructuras delincuenciales y de otros grupos al margen de la ley que tienen carácter político. Entonces ahí tenemos que hacer una diferenciación. En ese sentido, la autoridad que aplicaría como alcalde de Medellín para combatir el crimen y la delincuencia sí sería total. O sea, aquí vamos a sentarnos a conversar con los que realmente quieren construir ciudad, pero los que no quieren construir ciudad,
desafortunadamente pues les va a caer todo el peso de la ley. Eso sí, somos claros, y en ese sentido yo pienso que no debe mezclarse lo uno con lo otro. O sea, el hecho de dialogar y el hecho de generar un proceso de paz total no significa impunidad, no significa darle beneficios a unos y quitárselos a otros, no. Lo que necesitamos es reconstruir nuestra sociedad, y si no hacemos un mínimo esfuerzo para lograr esa construcción de sociedad, vamos a seguir en un círculo vicioso, y entonces cada 4 años vamos a tener los mismos problemas y cada vez más grandes, y se va a salir de las manos. Hoy en día el alcalde de Medellín no gobierna en la ciudad, gobierna directamente en su oficina, y ese paradigma lo tenemos que romper. El alcalde de Medellín tiene que gobernar en cualquier punto de la ciudad. Felipe, tuvimos aquí recientemente a un facilitador de paz del gobierno nacional, que es Jorge Mejía, tal vez usted lo recuerde, que también ha trabajado en varias administraciones municipales y departamentales, y le preguntábamos sobre cuáles eran los beneficios que iban a recibir las personas que se acercaran y se estuvieran interesados en este sometimiento de la paz total, y decía: no hay marco jurídico, no hay ofrecimientos, no hay prebendas, no es que si usted se somete le vamos a dar esto y lo otro. Pues al menos en eso fue muy enfático él. Visto desde ese punto de vista, ¿qué piensa usted? A mí no me gustaría gastarme este tiempo tan valioso. Yo preferiría contestarle a esa ciudadana Lorena que llamó. Yo no estoy de acuerdo en lo absoluto con la paz total. La paz se consigue en el territorio. La paz se consigue cuando haya generación de riqueza, cuando haya progreso, cuando haya autoridad y orden. Yo creo que ha sido sucesivos los esfuerzos de cada gobierno por ofrecer un esquema de paz que yo creo que el país ya ha visto cómo se ha materializado. Eso no funciona. Tenemos que sacar el país adelante, que haya progreso y haya riqueza para todos. La respuesta entonces para Lorena Restrepo. Preguntó a los dos candidatos cuál es esa obra que usted ejecutará en caso de que llegue a ser alcalde de Medellín, que sea la gran obra que represente a la ciudad. Para mí, Germán, y te lo dije ahorita, es ese modelo de ciudad, de la ciudad que queremos para los próximos 50 años. Es todo ese ordenamiento que comprende Parques del Río, ¿cierto? Esa primera obra. Yo te decía ahorita que qué bueno hablar, no de una gran obra de ciudad cada 10 años, sino de 10 obras en un periodo de gobierno. Hablar de Parques del Río, hablar de los 5 metrocables que propone el gobierno nacional, hablar del tren del Río, del tranvía del 80, de esa conexión férrea con el aeropuerto José María Córdoba y esa cárcel de sindicados, pero sin las vigencias futuras de 1.200.000 millones de pesos, que eso pues es una cosa aberrante y fuera de cualquier cálculo prudente. Usted está hablando de algunas de las obras que mencionó, ya están, digamos que prácticamente aseguradas. Lo del metro del 80 ya está eso en marcha. Lo de los metrocables, pues también inclusive al Pero final. ¿qué significa que está en marcha, Germán? Es que yo fui gerente del tranvía del 80. El tranvía del 80, esa discusión empezó con Alonso Salazar, que prefirió priorizar el tranvía de Ayacucho. Es que las obras hay que empezarlas y terminarlas. Necesitamos un gerente, necesitamos capacidad de ejecución, y a eso me refiero. No, yo me refería a que ya hay obras que están, digamos que ya se sabe que se van a hacer, y la pregunta de Lorena es como una obra suya particular. Yo voy a hacer esta obra para Medellín, me interesa hacer esto, terminar las otras, por supuesto. No, de esas 10 no me saque ninguna, que ninguna ha empezado. Bueno, no le saco ninguna. Alexander, obra, para ver si le respondemos a Lorena, obra suya de su administración si llega a ser alcalde, continuando por supuesto las otras. Bueno, yo pienso que Medellín tiene un problema muy grande de movilidad, y desafortunadamente en otras administraciones colocaron materas en algunas vías, las estrecharon. Se hicieron las ciclorrutas muy importantes, pero las ciclorrutas están mal planificadas, falta conectividad, falta fortalecer el programa Encicla. Yo he sido usuario de este programa desde que comenzó, y me parece que es un programa que debemos sacarlo adelante. Esa es una de las obras que pienso que articularía la ciudad completamente. La otra es hacer una gran circunvalar a nivel de ciudad. Es decir, que nos conecte a todos los barrios periféricos de Medellín con las vías principales. Esta sería una obra de infraestructura que pondría a la ciudad a la vanguardia en temas de movilidad, y además nos pondría como modelo en el mundo, porque Medellín tiene una forma muy especial
una forma similar a la ciudad de Caracas en Venezuela. Pero aquí no hemos podido resolver los problemas de movilidad. Aquí cada vez que llueve, Medellín se inunda, o sea, Medellín colapsa. Y hasta han habido muertos en los deprimidos. Y eso es algo pues que no debería pasar en la ciudad que ha sido más innovadora de Medellín y en la ciudad que, digamos, se ha destacado por ser distrito. Entonces, esa es una de las obras principales que yo impulsaría desde mi gestión. Y otra que sí es muy necesaria también, el tema de Parques del Río. ¿Por qué? Porque Parques del Río está inconclusa. O sea, ustedes pueden observar que hay una parte en la margen donde la carretera queda a mitad de camino. Y entonces uno dice, bueno, se gastó una cantidad de plata en esa obra. Pero entonces, ¿cómo vamos a proyectar una ciudad que tiene unas características especiales para que sea realmente auténtica y no sea la copia de un modelo de otra ciudad como Barcelona en España, por ejemplo? Muy bien. Felipe está levantando Sí, la mano. a usted gusta el debate, ¿cierto? Sí. A mí me gusta que los televidentes tengan debate para que se hagan sus propias conclusiones. Bueno, Germán, yo creo que hay una anotación que yo quisiera hacer, y primero que todo es que Parques del Río es autogestionable. Había una sociedad que yo creo que es importante volver a crear para que eso se autogestione. ¿Y cómo se autogestiona? Con la captura de valor, con la captura de valor del suelo. ¿Cierto? Eso inclusive es la forma como se sostiene, por ejemplo, el metro de Hong Kong. Eso es un negocio gigante en otras ciudades del mundo y eso, digamos, no demandaría tantos recursos públicos. Pero yo, Alexander, yo estoy completamente en desacuerdo en que una gran obra de ciudad sea una vía para los vehículos particulares. ¿Cuánta gente tiene carro en la ciudad? Yo creo que cualquier peso de inversión, y sobre todo para este valle, un valle donde el espacio es reducido, tiene que ser en transporte público. ¿Y por qué transporte público? Porque el transporte público es para los más pobres. ¿Y los más pobres sabe qué? Son los que más pagan para movilizarse. Estimado Felipe, precisamente a eso voy, porque es que... Rápidamente que se nos acaba el tiempo. La obra va a priorizar precisamente a los más pobres, porque es que nosotros tenemos un modelo de movilidad donde las rutas de buses parten de un barrio al centro y del centro otra vez retornan al barrio. Y ahí en las horas pico es donde se genera congestión. Entonces hay que hacer una gestión de movilidad, de vías para únicamente transporte público. Y esta gran circunvalar lo que va es articular a las diferentes comunas de Medellín, a las zonas periféricas. Antes vamos a integrar a los más pobres. Eso es lo que vamos a hacer. Muy bien, se nos acaba el tiempo. Lamentablemente, como siempre ocurre en este programa, esperamos más adelante volvernos a encontrar cuando hagamos ya debates con varios candidatos, que los tendremos, por supuesto, aquí en un programa de opinión. Mañana nos encontramos con otro tema de interés para todos ustedes y el próximo martes, de una vez les anunciamos, tendremos un nuevo cara a cara con dos precandidatos a la alcaldía de Medellín el próximo martes a esta misma hora. Muchas gracias, Alexander, gracias, Felipe, por Muchas gracias, acompañarnos. Germán. A nuestros televidentes, por supuesto, mil y mil gracias por preferir este espacio, un programa de opinión de lunes a viernes después de Hora 13 Noticias. Que tengan una feliz tarde. Eso va, mi hermano.